En este vídeo vamos a ver dos casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética. Estos dos pacientes partían con alopecias muy avanzadas, pero con edades completamente diferentes. Uno de ellos empezó el tratamiento con 60 años y el otro con 28. Además, hay dos lecciones realmente importantes que podemos aprender de cada caso. En este primer caso veremos la evolución de Ricardo Peña, un seguidor del canal de 60 años que quería mejorar su estado capilar, pero partía con una alopecia muy avanzada. La alopecia de Ricardo estaba tan avanzada que tras consultar con un doctor top en el mundo de la cirugía capilar, le declaró como un caso imposible, inoperable. No obstante, Ricardo tenía claro que quería gastar la bala del tratamiento y consiguió por lo menos cambiar la opinión del doctor en este aspecto y consiguió que le mandara un tratamiento contra la alopecia androgenética. Pues bien, este era el estado de Ricardo a 10 de julio de 2023. Como vemos, Ricardo partía con una alopecia realmente avanzada, un Norwood 7 o el tipo de alopecia más avanzada en la escala de Norwood-Hamilton. Vemos cómo prácticamente no le quedaba nada de pelo en la zona frontal y en la coronilla. La realidad es que con la edad de Ricardo y la alopecia tan avanzada que tenía, lo normal es que tenga muy pocas posibilidades de mejorar de forma notoria, puesto que uno de los factores clave para conseguir el mejor resultado posible es empezar el tratamiento lo antes posible para conseguir regenerar la mayor cantidad de pelos miniaturizados. Sabemos que hay un punto en el proceso de miniaturización de los folículos donde es prácticamente imposible conseguir transformarlos en pelos terminales sanos. Y lo normal es que con una edad y una alopecia muy avanzadas nos encontremos en una situación donde recuperar la mayoría de estos pelos miniaturizados sea una quimera. Dicho esto, si una persona quiere mejorar su estado capilar, independientemente de si tiene más o menos probabilidades de mejorar de forma sustancial, lo mejor que puede hacer siempre es empezar un tratamiento adecuado lo antes posible. Pues bien, Ricardo empezó usando 1,25 miligramos de finasteride oral al día, es decir, cortaba la pastilla de 5 miligramos de finasteride en 4 trozos y tomaba un trozo cada día. Y minoxidil tópico al 5% 2 veces al día durante los primeros 7 meses. Llegado el 7º mes, el doctor le recomendó cambiar minoxidil tópico por minoxidil oral, a pesar de que había conseguido buenos resultados con el formato tópico. Aquí tenemos el estado de Ricardo a 10 de abril de 2024, tras 9 meses de tratamiento. Vemos cómo el cambio ha sido sencillamente espectacular, y es que Ricardo ha conseguido pasar de ese Norwood 7 a un Norwood 6, e incluso aquí se puede apreciar una gran cantidad de pelos miniaturizados en la coronilla que parece que están cogiendo un grosor importante, por lo que la alopecia de Ricardo podría seguir evolucionando hasta llegar a un Norwood 5. La evolución de Ricardo fue tan buena que tras su segunda cita con el doctor, ahora tiene programadas 2 operaciones de un total de 5.000 unidades foliculares. Hasta aquí todo bien. El problema viene con la recomendación del doctor en esta segunda cita de cambiar minoxidil tópico por minoxidil oral cuando el fármaco había sido efectivo en su caso. Tanto es así que el propio doctor pasó de diagnosticar su caso como inoperable a programar 2 cirugías capilares de 5.000 unidades foliculares. Esto es especialmente importante en este caso, puesto que sabemos que el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular es más alto a medida que nos hacemos mayores, y es que el 46% de todas las muertes en el mundo están causadas por una enfermedad cardiovascular. Minoxidil es el único fármaco antihipertensivo que tiene como efecto secundario la hipertricosis o el crecimiento de vello indeseado, algo que ha convertido a su forma tópica el mejor estimulador de crecimiento capilar del mercado. Sin embargo, minoxidil también es el único fármaco antihipertensivo que puede causar derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Y es que minoxidil tópico se desarrolló para reducir drásticamente la cantidad de minoxidil que se absorbe de forma sistémica y mantener los efectos de minoxidil en cuanto a crecimiento de pelo se refiere. Hasta la fecha no existen casos reportados de derrame pericárdico o pericarditis por usar minoxidil tópico, algo que no sucede en el caso de minoxidil oral, donde existe el riesgo de sufrir esta enfermedad tan grave usando dosis tan bajas como 0,25 miligramos diarios. Aquí puedes ver uno
2 y 3 informes recientes de pacientes con alopecia androgenética que sufrieron derrame pericárdico por uso de 0,25, 1,25 y 2,5 miligramos diarios de minoxidil oral. Sí, minoxidil oral puede hacer que te crezca el pelo, esto nadie lo pone en duda, pero también puede hacer que se acumule una cantidad excesiva de líquido en el saco que rodea al corazón. Además, los 3 estudios realizados hasta la fecha, donde se compara la eficacia de diferentes dosis de minoxidil oral, desde 1 miligramo hasta 5 miligramos contra minoxidil tópico al 5%, concluyen que no existen diferencias significativas en cuanto a efectividad entre estos fármacos. A diferencia de minoxidil oral, no existe ni un solo caso reportado publicado en la literatura científica de derrame pericárdico causado por el uso de minoxidil tópico, a pesar de ser con diferencia el fármaco más usado para tratar la alopecia androgenética. Por lo que hacer que esta persona con 60 años cambie minoxidil tópico por minoxidil oral, cuando minoxidil tópico ha sido efectivo en su caso, es una imprudencia sin ninguna justificación. Más si cabe cuando no se le explica al paciente de forma detallada los posibles efectos secundarios del fármaco y no se le hacen analíticas ni electrocardiogramas previos. Los únicos casos donde el uso de minoxidil oral puede tener sentido para tratar la alopecia androgenética son casos donde el paciente sufra efectos secundarios derivados de la acción farmacológica de minoxidil, que no de los excipientes del producto como propilenglicol, o casos puntuales donde le resulte imposible al paciente aplicarse formulaciones tópicas en el pelo. Es innegable que algunos pacientes prefieren tomar una pastilla todos los días que aplicar minoxidil tópico en el cuero cabelludo 1 o 2 veces al día, pero teniendo en cuenta que la eficacia de ambos fármacos es comparable y que la gravedad de los posibles efectos secundarios de minoxidil oral es mucho mayor, un médico no debería prescribir nunca minoxidil oral antes que minoxidil tópico. Igual te resulta más cómodo tomar una pastilla todos los días, pero claro, también debes hacerte analíticas de sangre y electrocardiogramas de forma regular, porque no sabes en qué momento el pericardio o el saco que rodea al corazón puede empezar a llenarse de líquido derivado del uso de minoxidil oral. En fin, el que algo quiere, algo le cuesta, pero considerando los pros y los contras de cada fármaco, creo que no hay comparación de cuál es más cómodo y cuál es el fármaco que la mayoría de la gente con alopecia androgenética debería utilizar. Como ves, el caso de Ricardo es realmente interesante porque es una muestra de que donde hay vida hay esperanza, y es que nunca debemos tirar la toalla hasta agotar todas las balas de la recámara. Y también es un ejemplo de que muchos dermatólogos deciden ignorar los posibles efectos secundarios de minoxidil oral y no informan correctamente a sus pacientes de estos riesgos y de qué deben hacer si deciden usar este fármaco. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 28 años. Como vemos aquí, este paciente partía con una alopecia muy avanzada, un ORUT 5A donde casi no conservaba nada de pelo en la zona frontal y la parte superior de la cabeza. Además, este paciente tenía un problema de sobrepeso. En esta imagen pesaba 340 libras o 154 kilos. Pues bien, este paciente se decidió a recuperar su pelo y su salud. Durante el último año usó minoxidil tópico al 5% 2 veces al día y el Derma Stamp de 1,5 milímetros una vez a la semana. Además, los últimos 4 meses añadió el uso de 1 miligramo de finasteride al día. Por último, para mejorar su salud y su aspecto físico, durante este último año ha realizado un entrenamiento de resistencia entre 5 y 6 veces a la semana. Como vemos aquí, la mejora que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal, noche y día. Ha conseguido transformar una gran cantidad de pelos miniaturizados en pelos terminales sanos y ha conseguido casi cerrar por completo su caso. Vemos cómo todavía se aprecian ligeros clareos o falta de densidad tanto en la zona frontal como en la coronilla, pero seguramente estas zonas consigan mejorar en los próximos meses porque hay que recordar que solo ha usado finasteride durante los últimos 4 meses. Y aquí podemos ver el estado físico de esta persona tras un año realizando ejercicio. Y es que ha perdido 50 kilos o 110 libras durante este tiempo. Y vemos cómo el cambio también ha sido sencillamente espectacular.
Y hay que destacar que añadir el uso de finasteride D fue todo un acierto, y es que salvo en casos excepcionales, el uso en solitario de minoxidil tópico no será suficiente para detener el avance de la alopecia. El motivo es muy simple: la alopecia androgenética está causada por dos factores: la sensibilidad de los folículos a la DHT y la cantidad de DHT que tenemos en nuestro cuero cabelludo, y minoxidil no ataca ninguno de estos factores. Minoxidil es el mejor crecepelos del mercado con diferencia, pero en el 99% de casos es necesario el uso de fármacos como finasteride o dutasteride para detener el avance de la alopecia. Añadir el uso de minoxidil a un tratamiento con finasteride o dutasteride puede reportar un efecto sinérgico que hará que obtengamos mejores resultados que de haber usado cualquiera de estos tratamientos por separado. El motivo de este efecto sinérgico es muy simple: minoxidil tiene un mecanismo de actuación distinto al mecanismo de actuación de finasteride y dutasteride. Es muy posible que si este paciente hubiera mantenido el tratamiento con el que empezó y no hubiera añadido el uso de finasteride, su alopecia hubiera seguido avanzando, por lo que incluso en casos donde el uso de minoxidil parece ser suficiente para detener el avance de la alopecia, sería recomendable añadir el uso de finasteride o dutasteride. En definitiva, ahora mismo lo único que tiene que hacer este paciente es mantener el tratamiento durante los próximos meses hasta llegar al año o año y medio con finasteride para poder valorar la eficacia del mismo en su caso. Tras el primer año o año y medio, como digo, con finasteride, este paciente podría plantearse bajar la dosis, la frecuencia de uso o incluso cambiar finasteride oral por finasteride tópico. Diferentes estudios sugieren que la dosis de 1 miligramo de finasteride es la dosis óptima, teniendo una eficacia casi idéntica a 5 miligramos para tratar la alopecia androgenética con un menor impacto a nivel sistémico. Pero también sabemos que dosis más pequeñas, como 0,2 miligramos diarios, pueden tener una eficacia muy similar a 1 miligramo de finasteride. Por otro lado, como apunta este estudio en fase 3 de 2022, finasteride tópico al 0,25% tiene una eficacia similar a finasteride oral en cuanto al aumento de pelos terminales, pero con un menor impacto a nivel sistémico. Además, como apunta este otro estudio de 2015, sabemos que tras usar 1 miligramo de finasteride oral durante 2 años es posible mantener las ganancias obtenidas usando una concentración de finasteride tópico tan baja como el 0,1%. De ahí que con la evidencia que tenemos disponible, lo más interesante sea empezar usando 1 miligramo de finasteride oral o 0,25 miligramos de dutasteride oral al día para en un futuro plantearnos bajar la dosis, la frecuencia de uso o el cambio a finasteride tópico. Como acabamos de ver, finasteride y dutasteride atacan uno de los factores principales de la alopecia androgenética, la cantidad de DHT que tenemos en nuestro cuero cabelludo. Pues bien, el fármaco más prometedor que se está estudiando a día de hoy para tratar la alopecia androgenética tiene por objeto atacar el otro factor, la sensibilidad de los folículos a la DHT. Si quieres saber de qué se trata, tienes que ver este vídeo de aquí.